Bueno, quiero que nos imaginemos esta escena por un momento. Es enero de 1982, un hombre súper exhausto llega a su casa a las 11 de la noche después de una jornada verdaderamente interminable. Agotadísimo, seguro. Exacto. Entra esperando encontrar un poco de paz, tranquilidad, y en su lugar, se topa con una cena completamente fría en la mesa. Y su esposa está ahí con los ojos enrojecidos y tras años de morderse la lengua... Finalmente explota. Totalmente. Explota y le grita que se arrepiente profundamente de haberse casado con él. Y bueno, quienes nos escuchan podrían pensar que hoy vamos a diseccionar un divorcio terrible, pero no. Sorprendentemente, en nuestra exploración a fondo de hoy, vamos a analizar cómo esta misma pareja logró, sobrevivir a esa noche. Y a muchas otras crisis. O sea, terminaron acumulando 53 años de matrimonio. Es una locura. Es increíble. Hoy vamos a desempacar un testimonio en video súper crudo que ellos mismos compartieron. Hablamos de José, de 76 años, y Carmen, de 74. Una pareja de Málaga, en España. Y este caso es un punto de partida fenomenal, porque rompe de tajo con todo ese mito romántico del vivieron felices para siempre. Es una ventana súper inusual a lo que realmente significa mantener una relación a largo plazo. Claro, porque desde afuera, tú los ves y son la postal perfecta del amor duradero. La gente los ve paseando y asume, que tienen un don especial o que nacieron el uno para el otro. Sí, el clásico, qué afortunados son. Exacto. Pero la misión de hoy, el propósito de ellos al hablar, fue exponer las cicatrices invisibles de su vínculo. Esto no es un cuento de hadas, es un manual de supervivencia emocional. Vamos a ver cómo los resentimientos microscópicos, los silencios tóxicos y las expectativas asfixiantes pueden llevar literalmente cualquier relación al borde del abismo. Y creo que es súper importante mencionar que la relevancia de este análisis, no solo aplica a matrimonios de medio siglo. O sea, la mecánica de cómo la rutina erosiona un vínculo es universal. Los patrones psicológicos de José y Carmen en los 80s son exactamente los mismos que hoy en día destruyen relaciones de apenas unos meses. Es súper cierto. Entonces, arranquemos con la primera gran fractura de su relación. Un mecanismo que, la verdad, a la mente humana le encanta usar, la trampa venenosa de llevar la cuenta. Hoy sí, la famosa libreta de cobros emocionales. Tal cual. Para entender el nivel de resentimiento que había, tenemos que ver su realidad física. A ver, José trabajó en una fábrica de muebles durante 32 años. Su día a día era literalmente respirar olores tóxicos de barniz, cargar cosas pesadísimas y llegar con las manos destrozadas por las astillas. Claro, un desgaste físico brutal. Brutal. Y bajo esa óptica, su lógica interna le decía que, como él aportaba el sueldo para que la familia sobreviviera, eso le daba como un pase libre para cruzar la puerta de la casa y desentenderse de todo. Y eso refleja una trampa cognitiva fascinante, pero súper destructiva. Es el sesgo egocéntrico combinado con esta ceguera hacia el trabajo invisible del otro. ¿Cómo funciona eso exactamente a nivel cerebral? Pues digamos que el cerebro está diseñado para registrar muy vívidamente nuestro propio esfuerzo. Tú sientes tu propio dolor físico, tu sudor, tu cansancio en primera persona. Pero no tenemos receptores sensoriales para percibir el agotamiento del otro. O sea, José sentía las astillas en sus propias manos, pero neurológicamente era incapaz de sentir el cansancio de su esposa. Y el cansancio de Carmen era monumental, ¿eh? Imagínate, ella empezaba su día a las 5:30 de la mañana. Preparaba desayunos, organizaba la vida de los niños y además lavaba a mano toda la ropa de la familia. En pleno invierno, me imagino. Sí, y es un proceso físicamente agotador. Y por si fuera poco, cuidaba a su suegra, que tenía diabetes severa, y todavía se iba a trabajar 4 horas por las tardes en una mercería. O sea, una locura de rutina. Exacto. Es una jornada que triplicaba las horas de José, pero sin horarios fijos, sin descanso y, lo peor de todo, sin ninguna remuneración económica que validara todo ese esfuerzo ante los ojos de la sociedad de esa época. Y esa simetría, ese desnivel en el reconocimiento es el caldo de cultivo perfecto para el resentimiento.
Mientras José sentía que la casa funcionaba, no sé, por arte de magia, Como si hubiera duendes limpiando. exactamente, Carmen acumulaba una furia silenciosa cada vez que lo veía tirado en el sofá. Los dos empezaron a operar con este registro mental, anotando meticulosamente lo que hacían, solo para compararlo con lo que el otro supuestamente no hacía. ¿Sabes? Esto me hace pensar en una analogía. Es como si imaginaras un equipo de básquetbol en plenas finales. Y de repente, en lugar de intentar encestar en el aro contrario, los jugadores sacan una libreta y empiezan a notar quién corre más rápido dentro de su propio equipo. Sí, o quién suda más. Eso. Y si un jugador siente que se esfuerza más, decide dejar de pasarle el balón a su compañero como castigo. O sea, esa obsesión con el marcador interno te garantiza que el equipo entero pierda el partido por paliza. Esa es la mecánica exacta de la competencia en pareja. Cuando llevas la cuenta, tu pareja deja de ser tu refugio y se vuelve tu rival. Y esa dinámica insostenible fue la que, detonó todo en enero del 82. Y claro, esa noche la cena fría fue solo el detonante. Carmen finalmente verbalizó que llevaba años sintiéndose, digamos, como parte del mobiliario, como una empleada sin sueldo. Y la primera reacción de José fue puro orgullo herido. Se fue a dormir al sofá por 3 días. Sí, pero lo interesante es que esas palabras de Carmen lograron perforar ese sesgo egocéntrico del que hablabas. Totalmente. Fue un choque de realidad necesario. José tuvo una disonancia cognitiva profunda. Como que, por primera vez, conectó los cables y entendió que la ropa limpia que mágicamente aparecía en su armario costaba horas de agua helada y manos lastimadas. ¿Y sabes qué es lo más brillante de cómo lo resolvieron? Que no intentaron sentarse a armar un contrato matemático así súper rígido, donde todo se dividía al 50% exacto. No, claro, porque eso es irreal en la práctica. Exacto. Optaron por microintervenciones. José empezó a lavar su propio plato después de cenar. Empezó a llevar a los niños al parque los domingos por la mañana para que Carmen tuviera, no sé, unas horas de silencio en la casa. No buscaban una utopía perfecta, buscaban equidad simbólica. Me encanta ese término, equidad simbólica. Son acciones súper pequeñas, pero que mandan un mensaje clarísimo. Oye, veo tu esfuerzo y me importa. Así es, demostrar que están dispuestos a remar juntos cuando la cosa se pone difícil. Pero, y aquí es donde la historia se pone más intensa, resolver quién lavaba los platos destapó un problema muchísimo más complejo. Ah, sí, las temibles expectativas emocionales. Exactamente. Cuando ya no peleaban por la logística, apareció esta frustración de que el otro no cumpliera con un ideal romántico. Y esto nos mete de lleno en la ilusión de intentar cambiar la esencia de la pareja. Que es un terreno súper resbaladizo, ¿no? Porque cuando las necesidades básicas ya están cubiertas, nuestra mente empieza a exigir más realización personal y romántica. Y casi siempre basándonos en guiones culturales que son irreales. Y el guión de Carmen venía directito de las pantallas del cine Albéniz ahí en Málaga. Ella vivía enamorada de las películas románticas de la época, donde el amor se demostraba con poesía, con grandes gestos dramáticos. Quería un galán de cine en la sala de su casa. Tal cual. Anhelaba palabras dulces. En el video cuentan cómo ella dejaba revistas abiertas estratégicamente en fotos de parejas súper afectuosas a ver si José captaba la indirecta y se volvía más romántico. Pero claro, José era de otra generación y tenía una naturaleza totalmente distinta. Para él el afecto se medía en provisión, en lealtad inquebrantable. Era pragmático, callado. Para él mantener a la familia a salvo de la pobreza era decir te amo. Y cuando veía esas revistas, esas indirectas, No se inspiraba para nada. al contrario, sentía un rechazo profundo. Sentía que Carmen lo veía como, no sé, un proyecto a medio terminado, como una casa a la que todo el tiempo le quieres tirar una pared porque la decoración nunca es suficiente. Uf, qué fuerte. Y esa tensión que estaba ahí guardada estalla en 1989. Ese año fallece el padre de José. Y Carmen, tratando de conectar emocionalmente, le exige que hable de su dolor, que lloren juntos. Buscaba vulnerabilidad. Sí, pero José se blinda. Creado en el estoicismo total, dice que hay que ser fuertes y se refugia en su trabajo. Esa noche, Carmen le reclama, le dice que no es el marido comprensivo que ella necesita. Y la respuesta de José marca un límite súper crudo. ¿Qué le dijo exactamente? Le dice:
No soy tu padre, no soy tu hermano, soy yo. Y si no te sirvo así, no sé qué hago aquí. ¡Wow! Eso es una afirmación radical de identidad. A nivel psicológico, poner esa frontera era de vida o muerte para su propia psique, frente a esta demanda de convertirse en alguien que simplemente no era. Pero a ver, pongamos esto bajo la lupa un segundo, porque esa frase puede sonar súper problemática hoy en día. O sea, escudarse en el "así soy yo y si no te gusta me voy", no es una excusa facilísima para lavarse las manos y no hacer el esfuerzo emocional que requiere una relación. Entiendo perfecto por qué lo dices, y es una distinción vital. Hay una diferencia gigantesca entre negarse a cambiar un comportamiento dañino y negarse a que aniquilen tu identidad. A ver, explícame eso. Si José hubiera usado el "así soy yo" para justificar maltratos, gritos o irresponsabilidad financiera, claro que sería una evasión inaceptable. Pero aquí, lo que Carmen exigía no era un cambio ético, era un cambio de temperamento base. Pragmático se volviera poeta de la noche a la mañana. Exacto. Exigirle eso a un hombre profundamente estoico es pedirle que destruya su esencia. Hoy en día, la cultura nos empuja mucho a esto de nunca conformarse, pero a veces eso se deforma en una intolerancia súper tóxica hacia la individualidad de la pareja. O sea, los tratamos como proyectos de remodelación. Y esa perspectiva le da otro sentido a la historia. Porque de hecho, la revelación que tiene Carmen a la mañana siguiente va justo por ahí. Ella cuenta que despertó y se dio cuenta de una verdad súper incómoda. Que se había enamorado del hombre pragmático, ¿no? Exactamente. Se enamoró originalmente de un hombre trabajador, sólido, de hechos concretos. Intentar meterlo en un molde de película era en el fondo rechazar a la persona real con la que se casó. Es que el amor de José no era invisible, solo hablaba un idioma diferente. O sea, el relato del 95 es el ejemplo perfecto. Ah, la neumonía. Sí, cuéntalo, porque es clave. En el 95, Carmen se enferma de una neumonía gravísima. Y este mismo hombre, que era incapaz de recitarle un poema de amor, deja de trabajar por 3 semanas enteras. Asume todo el golpe económico sin dudarlo un segundo solo para cuidarla de día y de noche. ¡Qué bárbaro! O sea, su lenguaje de amor era pura acción. Era cinético. Totalmente. Aprender a traducir y leer esos idiomas es el verdadero trabajo en pareja. Pulir las asperezas de la convivencia, sí, pero no intentar talar el árbol para plantar uno nuevo. Me encanta esa imagen. Pero la pregunta obligada es, ¿qué pasa cuando dos personas chocan tanto con estos lenguajes y no logran negociarlo? Porque muchas veces la salida fácil es un mecanismo de defensa súper peligroso que, la verdad, se disfraza de paz. Y aquí entramos al tema del silencio como arma destructiva. El silencio. Es una de las dinámicas más incomprendidas y venenosas en la psicología de las relaciones. Superficialmente la gente cree que es madurez, que es para no gritar, pero a nivel neurológico es una agresión directa. Y la época en la que vivían lo glorificaba. Existía esta regla no escrita de que las buenas esposas no se quejaban y los hombres fuertes no hablaban de sentimientos, solo apretaban los dientes. Y esa combinación garantiza que cualquier conflicto real sea, básicamente, enterrado vivo. Y los conflictos enterrados vivos se pudren, ¿verdad? Exacto. Nunca mueren, solo envenenan todo a su alrededor. Bueno, el ejemplo clarísimo de esto en su historia pasa por ahí del 86 o el 87. El detonante fue algo tan cotidiano como comprar un electrodoméstico. José decide, sin consultar absolutamente nada, agarrar los ahorros de las vacaciones de verano de la familia para comprarse una televisión nueva. ¡Wow! Una exclusión total en las decisiones importantes. Y el golpe ahí no es el dinero en sí, es el mensaje de invalidación. Tu opinión no importa. Exacto. Pero en lugar de armar un escándalo, Carmen activa el protocolo del silencio gélido. Se traga la rabia y reduce todo a monosílabos. Y José, que obvio sentía la hostilidad, decide pagar con la misma moneda. Entraron en una guerra fría. 2 semanas enteras viviendo bajo el mismo techo sin decirse una palabra. Compartiendo cama, mesa. Ese terror. Y la neurociencia nos explica por qué eso es tan devastador. Cuando un ser humano sufre ostracismo, o sea, cuando alguien importante te ignora intencionalmente, el cerebro enciende la corteza cingulada anterior. Es decir, reacciona como si hubiera dolor. Literalmente. Es la misma región que se ilumina con el dolor físico agudo. Para tu cerebro, que te apliquen la ley del hielo no es un momento de paz.
Es el equivalente a un golpe físico prolongado. Te inunda de cortisol y te mantiene en alerta máxima. ¡Qué locura! Y eso desmantela por completo ese mito de que las parejas felices nunca pelean. O sea, los vecinos seguro los veían como el matrimonio más educado del barrio, súper calladitos, pero estaban pudriéndose en lo que tú llamas un dolor infectado. Exacto, es una analogía médica. El dolor limpio es cuando tienes una discusión honesta. Hay tensión, incomodidad, quizás se levanta un poco la voz. Es como exponer una herida al aire libre. Duele horrores en el momento, pero ese mismo aire hace que cicatrice. Claro. Y el silencio es lo contrario. El silencio es tragarte la infección. Como te evitas el dolor limpio del conflicto, cierras la herida en falso y la infección se te riega por todo el cuerpo, pudriendo cada cena, cada mirada. Y el daño colateral de todo ese cortisol nunca se queda solo en los adultos. En su caso, la factura la pagó su hijo mayor Miguel, que tenía como 11 años en ese momento. El niño absorbió tanta tensión que un día se les acerca, súper angustiado, y les pregunta directamente si se iban a divorciar. ¡Qué fuerte! Es un ejemplo desgarrador de contagio emocional en los niños. Y esto, requiere que seamos muy críticos con esa supuesta protección que los padres creen que dan al callarse. Al cerrar la boca para no pelear frente a los niños, les estaban enseñando la forma más disfuncional de evadir la realidad. Les modelaban que los problemas no se negocian, se ignoran hasta que explotas. Exacto. Afortunadamente, la pregunta del niño fue el balde de agua fría que necesitaban. Esa misma noche rompieron el silencio, pasaron por ese dolor limpio, lloraron y establecieron su regla de oro para las siguientes 3 décadas. Nunca guardaron enojo por más de un día. Así es, jamás irse a dormir enojados. Eligieron la incomodidad aguda de discutir hoy para no tragarse el veneno lento del mañana. Y esa decisión es lo que nos lleva a la última parte de este análisis. Porque si no hablas con honestidad, corres el riesgo gigante de convertirte simplemente en un compañero de casa. El famoso síndrome de los roommates. Y es súper insidioso, ¿eh? El cerebro quiere ahorrar energía, así que automatiza las rutinas. Cuando tienes la crianza, las deudas, el cansancio del trabajo, la relación se vuelve solo logística en piloto automático. Carmen contaba, y se sorprendía a ella misma, que vivieron años enteros en líneas paralelas. Eran gerentes increíbles de la casa, pero pésimos amantes. Llegó a un punto en que una amiga le preguntó ¿cuándo fue la última vez que salieron a cenar solos? Y su mente se quedó en blanco. No recordaban ninguna cita reciente. La rutina se devoró la identidad de la pareja, y salir de esa inercia requiere muchísima energía emocional. Lo que ellos nos enseñan a sus 70 y tantos años desmitifica la idea del amor pasivo. El amor no es algo mágico que cae del cielo y los mantiene unidos sin esfuerzo. Claro, no es como una monedita de oro que te encuentras en la calle y te guardas en el bolsillo para siempre. No, para nada. En el enfoque de José y Carmen, el amor es un verbo incesante. Es levantarte cada mañana y elegir a esa persona incluso cuando sus manías te irritan o cuando estás tan cansado que preferirías aislarte. José usa una analogía preciosa sobre cómo vemos el inicio de las relaciones. Él dice que el enamoramiento, esa etapa súper pasional y sin conflictos reales, es solo la firma de las escrituras de una casa. Es apenas el trámite de entrada. Exacto, es el trámite. Pero hacer hogar, volver a esas 2 personas un equipo real frente al mundo, requiere habitar la casa. Requiere reparar las goteras, destapar las tuberías y, sobre todo, decidir quedarte a arreglar la pared en lugar de mudarte a la primera grieta. ¡Qué gran imagen! Y creo que si tuviéramos que resumir el aprendizaje de todo este testimonio, lo podríamos dividir en 3 pilares fundamentales para la resistencia emocional. A ver, ¿cuáles serían? Primero, quemar la libreta de cuentas. Entender que nuestro cerebro siempre va a exagerar nuestro propio esfuerzo y que competir nos hace perder a ambos. Segundo, la aceptación radical de la esencia del otro. Soltar esa fantasía egoísta de moldear a nuestra pareja para que encaje en una película. Dejar de pedirle poesía a quien te cuida en silencio durante la neumonía. Exactamente. Y tercero, cultivar la valentía para enfrentar el dolor limpio. Entender que tener conversaciones difíciles e incómodas es el único antídoto real contra el veneno mortal del silencio tóxico. Es un mapa de navegación clarísimo. Ha sido súper fascinante diseccionar la arquitectura de esta relación.
Creo que vale muchísimo la pena alejarnos de esas historias románticas de redes sociales, sin fricción y todas editadas, para ver cómo luce el compromiso en el mundo real, con cicatrices y todo. Totalmente de acuerdo. La experiencia cruda es la mejor escuela de psicología que tenemos. Sin duda alguna. Y bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero proponerle a quienes nos escuchan una reflexión final. Ya vimos que el resentimiento nace de llevar la cuenta y que el silencio pudre las heridas. Pero si el cerebro es físicamente ciego al esfuerzo del otro, ¿qué pasaría si la próxima vez que estemos 100% seguros de estar dando más en una relación, asumimos como primera opción que quizás estamos teniendo una alucinación cognitiva? Uy, eso cambia todo. ¿Verdad? Quizás la otra persona no es egoísta. Quizás solo estamos mirando el marcador equivocado. Vale la pena revisar nuestra propia libreta de cobros emocionales antes de dictar sentencia, ya sea con la pareja, con los amigos o incluso en el trabajo. Pensemos en esa conversación incómoda que estamos evitando hoy por confundir el silencio con la paz. Y bueno, con esa idea los dejamos. Hasta la próxima inmersión profunda.